Regla de la sustitución, página 33. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que ahorita digamos, ¿por qué estamos interesados en la regla de la sustitución? En algún momento lo que queremos hacer es integre la siguiente función. La integral de 3 por x más 2 al cuadrado por dx. Entonces, digamos, ahorita la única regla de integración que tenemos a nuestra disposición es que expando el x más 2 al cuadrado, multiplico cada uno de esos términos por 3 y ya de último, puedo integrar cada uno de los términos. Entonces aquí tengo x al cuadrado más 4 por x más 4 por dx, multiplico por 3 cada uno de estos términos y luego ya hago los pasos de integración, pero como van a ver esto se mira un poco largo y tal vez algunos de ustedes ha de estar pensando, mire, pero no hay una integral más fácil. Entonces aquí tengo x al cubo más, yo creo que la integral de esta es 6 por x al cuadrado más 4 por x y luego aquí tengo una constante arbitraria. Pero entonces lo que tal vez algunos han de estar preguntándose, y miren, no puede ser esta también la integral, x más 2 al cubo más una constante arbitraria. Y de hecho, digamos, esta va a ser también la integral de esta función y digamos, ¿y por qué? Entonces la idea es que digamos este cubo lo puedo expandir. Lo puedo expandir como x al cubo más 3 por 2 por x al cuadrado más 3 por este 2 al cuadrado que es 4 por x más 2 al cubo. Ahora, esto lo estoy haciendo un poco rápido, pero es que más que todo el objetivo del día de hoy no es tanto tratar de ver que esta es la factorización de esta función. Entonces luego si empezamos a ver término por término, y aquí hay un pequeño error, 3 por 4 es 12, 3 por 4 es 12. Entonces, digamos, aquí tenemos la misma integral y la única diferencia es que aquí tengo c y aquí tengo un c más 8, pero al final es el mismo resultado porque la constante es arbitraria. Entonces, lo que nos queremos preguntar ahorita es que si no hay una regla que nos permite integrar de esta función de esta forma sin necesidad de desarrollar e integrar término a término. Porque digamos, aquí todavía nos podemos animar a integrar la función de esta forma. Pero ¿qué sucede si ya quiero integrar algo como esto? 6 por x más 2 a la quinta por dx. Obviamente aquí no me voy a poner a expandir el x más 2 a la quinta y digamos, de por sí el desarrollo con una función cúbica es un poco complicado por los coeficientes, con una de grado 5 es todavía más complicada, tendríamos que graficar el triángulo para saber cuántos son de estos coeficientes. Entonces, digamos, en algún momento lo que podemos hacer para este tipo de integral, en algún momento podemos especular. Entonces lo que podemos decir es por qué no integramos ese paréntesis a la 5. Entonces, digamos, la integral de este paréntesis a la 5 es paréntesis a la 6 dividido 6. Entonces ya, digamos, podría decir que esta es la integral. Y obviamente esto todavía lo estoy haciendo así, digamos, de manera muy informal. No estoy poniéndome a reparar realmente qué hay adentro de este par de paréntesis. Pero lo bonito es que, digamos, aquí uno dice, bueno, si digo que esta es mi integral, puedo comprobar que la respuesta
derivando. Entonces, si derivo x más 2 a la 6, la derivada de eso es, si digamos, si a esta le llamo f mayúscula de x solo para rotularlo bien, aquí digo 6 por x más 2 a la 5 por la derivada de lo de adentro, que es igual a 1. Entonces, de hecho, esta, digamos, es la integral correcta. Entonces, prácticamente, como tenemos esta observación, en algún momento podemos pensar, posiblemente, digamos, hay una regla para integrar funciones potencias. Entonces, puedo integrar algo como f de x a la n. Entonces, esto es más que todo el objetivo, que uno de los objetivos del día de hoy, cómo integrar funciones x, f de x a la n. Entonces, algo que podemos pensar es, si nos recordamos con derivadas, vamos a necesitar utilizar la regla de la cadena. Y ahí, digamos, todo esto lo estoy poniendo de manera muy exploratoria. Podría ya de un solo poner la regla de la sustitución, pero la idea es ver, digamos, cómo interactúa el f de x con su derivada y con esta potencia. Entonces, digamos, cuando uno deriva una función como g de x a la n-1, la derivada de esta función es n más 1 por g de x a la g de x a la n, pero como tengo adentro una función g de x, entonces al aplicar la regla de la cadena me queda un g' de x. Entonces, esta es la idea. La idea es que si quiero integrar funciones potencias, no solo voy a necesitar el g de x a la n, sino un g' de x. Entonces, lo que podemos pensar en un momento es, si integro ambos lados de la ecuación, voy a tener que g de x a la n más 1 es igual a esta integral, n más 1 por g de x a la n por g' de x por dx. Entonces, aquí tengo una nueva regla de integración, pero todavía no se mira muy clara esta regla de integración, porque uno dice, bueno, pero me va a costar mucho ver el g de x y el g' de x. No puedo reescribirlo de otra forma para ya solo tener una nueva variable y ya miro esa variable, sí, esa es una u a la 5 o una u a la 6. Entonces, la idea es que para expresar esta regla de mejor forma, lo que uno generalmente es que uno utiliza, para efectos de visualizarla mejor, uno realiza la sustitución. U es igual a g de x y u' es igual a g' de x por dx, o mejor aún, en vez de u' voy a escribir el diferencial de u. Y ahorita van a ver cómo puedo expresar de mejor forma esta regla de integración. Y esta todavía no es la regla de la sustitución más general que tenemos, pero lo mismo que estamos haciendo con estos primeros ejercicios lo vamos a poder hacer ya con algo más general. Entonces, la idea es que si quiero integrar algo como g a la n por x por g' de x dx, aquí tranquilamente lo que hago de primero es identifico que u es igual a g de x. Y luego encuentro la derivada de esta variable u. De u es igual a g' de x por dx. ¿Y por qué hago esto? Porque cuando hago esto, me queda una nueva integral, u a la n por du. Y ya cuando lo miro de esta forma, entonces ya digo, yo ya sé cómo integrar u a la n. U a la n es igual a u a la n más 1 dividido n más 1 más una constante arbitraria. Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy.
Ahora, lo que van a ver con la regla de la sustitución, varias veces la voy a estar escribiendo, pero no vamos a tener que memorizarnos esta regla, sino más que todo la idea es visualizar cuál es la nueva variable y cómo tengo que reescribir la integral en términos de una donde sí se va a ver más fácil la integración. Entonces el objetivo de esta regla de la sustitución es simplificar la integral en una función con una regla de integración conocida. Ya después, digamos, lo que vamos a ver es que cuando ya encuentre la integral en términos de u, reemplazo u por g de x y todo ya va a estar en términos de la variable x. Entonces, ahorita precisamente vamos a hacer estos primeros ejercicios. Y estos solo van a ser de integrar. Entonces vamos a empezar con ese que nos había quedado muy especulando, 6 por x más 2 a la quinta por dx. Entonces voy a empezar con este, porque con este podemos ver de que lo que estábamos haciendo está bastante correcto, pero en algún momento sí lo integramos de manera muy precipitada. Entonces la idea es lo que no les dice mucho esta regla es cuál es la función g de x. Entonces aquí lo que tenemos que ponernos a pensar, esto de aquí adentro es u. Entonces la derivada de x más 2 es 1. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque entonces ya tengo la integral de 6 por u a la quinta por du. Entonces, ¿qué ventaja me trae esta nueva forma respecto a esta? Que aquí ya puedo ver, tengo que integrar u a la quinta. Esto es igual u a la sexta más c. Y ya después lo que uno hace, bueno, como ya integré el problema, reemplazo u por la variable x original. Entonces esto posiblemente lo vieron en el último año de su colegio varios de ustedes. Entonces digamos ahorita cómo miran este ejercicio ya con esta nueva variable u. ¿Lo miran complicado o sienten que sí está simplificando un poco más la integral de la función? Sí simplifica más. Y ahorita van a ver, digamos, por qué todavía es más importante. Este ejemplo era, en cierta forma, para esos ejemplos tan sencillos, ya cuando uno adquiere práctica, ya uno no se mete a utilizar la sustitución. Pero lo que pasa es que no quería empezar con un problema tan complicado como este. Entonces, digamos, este está más interesante. Aquí se mira bien difícil de integrar esta función y peor aún. Aquí ni siquiera puedo expandir este 2/3, multiplicarlo por estos términos y ir integrando poco a poco. Pero luego, digamos, cuando miran así expresiones difíciles de integrar, posiblemente lo que está pasando es que si derivo todo esto, me queda 3 por y al cuadrado más 6 por y. Y qué coincidencia. Nos queda esta otra función que ahorita no estaba ahí de adorno, pero ya cuando uno hace la sustitución, ya uno puede integrar. Entonces aquí uno propone esta u. Uno no propone esta porque la derivada de 3 por y al cuadrado más 6 por y es igual a 6 por y más 6. Y ahí no miro ningún 6 por y más 6 en ninguna otra parte de esta integral. Entonces esto solo es notación. De u, derivo todos estos términos respecto a y. 3 por y al cuadrado más 6 por y, la derivada de 11 es 0. Y agrego el de y. Y esto solo lo agrego solo para que miren de que todo esto lo reemplazo por du. Entonces en algún momento el du va a incluir el de y parte de algunas de las funciones que conforman la integral. Entonces ya cuando uno utiliza todas estas sustituciones, ya a uno le queda la integral de u a la 2/3 por du.
Entonces otra vez nos queda una integral bien fácil. Aumento la potencia en 1, me queda 5 tercios, pero recuérdense que tengo que multiplicarla por la nueva potencia volteada. Cuando es potencias fraccionarias, para no tener que andar ahí poniendo u a las 5 tercios dividido 5 tercios. Esas leyes del sándwich son un poco molestas. Entonces ya de último lo que hago es que reemplazo u por la variable y original. Entonces aquí ya me queda mi integral. Y al cubo más 3 por y al cuadrado más 11 a las 5 tercios más c. Entonces, aquí pueden ver que esto sí nos ayudó un montón. Ahora, todavía les tengo más buenas noticias, porque hay veces que no tienen exactamente la derivada de la función adentro de la potencia a la par del de y, sino les queda algo bastante parecido, pero esa función difiere por una constante. Entonces puede que en algún momento puede ser necesario multiplicar o dividir por una constante para tener el de u correcto. Entonces esto es más que todo una observación. Entonces vamos a... Una pregunta. Sí, por favor. ¿El de u es la derivada de u? Sí, el de u es la derivada de u, sí. Lo único es que lo pongo como de u porque aquí lo que en realidad estoy calculando es el diferencial. Pero la gracia es que lo pongo así para que todo esto lo pueda reemplazar por du. Pero si ustedes solo quieren trabajar con u y u', está bien. Lo único es que recuérdense que ya cuando sustituyan todo, este diferencial tiene que estar en términos de la nueva variable de integración. Si les queda algo como u a la 2 tercios por dy, eso sí no tendría mucho sentido. Entonces por eso es que trabajo esta notación de diferencial y no la de derivada. Para que aquí me recuerde que todo lo que tengo aquí lo tengo que reemplazar por du. Entonces este es también algo que van a adquirir en una práctica, cómo escribir esto en términos de la nueva variable. Entonces, hacer desarrollando ese producto notable a la 15 sería algo demasiado largo. Entonces, digamos, aquí no nos tenemos que sentir desanimados de que, digamos, la derivada de lo adentro es 30 por w al cuadrado y aquí solo tengo w al cuadrado. Ahí no tenemos ningún problema. Tranquilamente lo que hago es que digo, bueno, mi u es igual a 10 por w al cubo menos 8 y luego derivo u respecto a w. 30 por w al cuadrado por dw. Entonces, digamos, esto está bien todavía. Entonces aquí lo que vamos a necesitar es que ya tengo w al cuadrado por dw. Entonces lo que en realidad me está pasando acá es que si divido esto por 30, el du, tengo que du partido 30 es igual a w al cuadrado por dw. Entonces en realidad lo que necesito acá es multiplicar por 30 y dividir por 30 para tener el du correcto. Entonces ya cuando sustituyo tengo u a la 15 por du partido 30. Y este du partido 30 lo pueden encontrar de varias formas. Otra forma como voy a hacer es que voy a resolver para dw y en algún momento pongo el du partido 30 w cuadrado y van a ver que llegamos a lo mismo. Tiempo. ¿Dónde sacó el 30? Es que ya viste la derivada de esta es 30 por w al cuadrado por dw. Lo que tengo acá es w al cuadrado por dw. Entonces necesito dividir por 30 para tener exactamente este w cuadrado por dw. Si ahorita te está costando ver cómo se divide por 30, voy a hacer
Otra forma como se puede hacer esta sustitución. Digamos, solo aquí digamos lo importante es que bueno, hay que dividir por 30 porque du partido 30 me da w cuadrado por dw. Y ya luego lo que uno hace es que uno vuelve a integrar con regla de la potencia. U a la 16 dividido 16 por 30 más una constante integración. El 16 por 30 lo podemos dejar así o pueden poner 480. Eso no afecta mucho, pero lo que sí es que la U la volvemos a reescribir en términos de la variable original. Y bueno, dejemos esto como 480. Entonces, así es como se trabaja esta integral. Pero digamos, si les está costando ver un poco si divido o multiplico, podemos hacer también lo siguiente. Entonces voy a volver a repetir este problema. Entonces lo que hacen muchas personas es, digamos, encuentran U, 10w al cubo menos 8, derivan U respecto a w. Y luego lo que hacen es que, voy a resolver para dw. Porque la idea es que el dw lo tengo que expresar en términos de du. Entonces dieron dw nos queda igual a du dividido 30 por w al cuadrado. Entonces cuando hago estos pasos de sustitución tengo u a la 15 w al cuadrado por du dividido 30 por w al cuadrado. Entonces esto ahorita se ve feo porque la gracia no es que las dos variables estén en el signo de integración al mismo tiempo. Pero lo bonito de hacerlo de esta forma es que aquí ya pueden ver de otra manera de dónde está saliendo ese 1 partido 30. Y luego ya terminamos en el mismo paso. Entonces, digamos, no se preocupen si tienen que hacer unos pasos más de los que yo hice en este. Ya cuando adquieran experiencia ya van a poder ver, tengo que multiplicar por la constante, tengo que ir por la constante o multiplicar por otra constante. Ya cuando uno adquiere experiencia de ver cuál es el número que falta para tener exactamente el de u, uno ya adquiere la práctica de multiplicar o dividir de manera indicada. Entonces así nos va a pasar con el problema C. Pero ahí yo creo que, bueno, dejemos ese está bien. Ya después vamos a poner a los logaritmos. 1/2, 8 por x al cubo por dx. Entonces vieron, ahorita ya vamos a tener algo un poco diferente. Seguimos integrando de la misma forma. U es igual a 8 más x a la cuarta. Luego derivo esta función, me queda 4 por x al cubo por dx. Pero vieron qué es lo que tengo acá. 8 por x al cubo. Entonces digamos, ya sé que mi integral va a tener una forma como esta. Pero ahora la gran pregunta es, ¿multiplico por 2 o divido por 2? Para tener aquí 8 por x al cubo, necesito multiplicar por 2. No es necesario que escriban esto, algunas personas lo hacen. O lo que pueden decir es, dx es igual a du dividido 8 por x, o 4 por x al cubo. 8 por x al cubo dividido 4 por x al cubo es igual a 2. Aquí en este lo que hice fue w al cuadrado dividido 30 por w al cuadrado. 1 partido 30. Entonces esta es una práctica que van a ir adquiriendo poco a poco. Entonces ya ahora solo integro esa u. 2 u a la 3 medios por esta potencia volteada. Más una constante de integración. Entonces ya solo reemplazo u por 8 más x a la cuarta. Y qué extraño que hoy no me están diciendo que voy rápido.
Esos problemas en cierta forma son un poco más difíciles que los de el teorema fundamental del cálculo, pero lo que pasa es que el teorema fundamental del cálculo sí tiene una forma bastante inusual, o sea, derivar integrales. Entonces luego ya tenemos la respuesta. Y ahora siempre digamos, ahorita no estoy haciendo esto, pero si en algún momento tienen dudas sobre si tienen la respuesta correcta, pueden derivar su respuesta. 4 dividido 3 por 3 medios nos queda 2 por 8 más x a la cuarta a la 1 medio, nítido. Y luego la derivada de esto es 4 por x al cubo. Como tenía un 2 al principio, 2 por 4 por x al cubo nos da 8 por x al cubo. Entonces tenemos la función original que estábamos integrando. Entonces esto es lo bonito de este tema. Si en algún momento tienen dudas de su respuesta, pueden hacer una derivación solo para ver de que todo esté... Perdón, ¿Sí? yo sí me perdí un poquito en la C. Sí, yo no entiendo dónde saca el 2 y todo eso, ¿no? Ah, porque ya viste, tengo 4 por x al cubo. ¿Pero dónde sacó eso? Ajá. Es la derivada de 8 más x a la cuarta. Ah, Si aquí digamos con todos estos problemas... ¿Sí? La derivada de u me tiene que quedar igual a de u. Sí, pero aquí desafortunadamente estas dos funciones difieren por 2. Pero por eso se multiplicó el 2 por el de u. Ajá, sí. Sí, ahí está. Sí, por favor pregunten de esto, pero generalmente lo que pasa con la regla de integración es que toda la sustitución la tienen correcta y todo, pero luego en lo que fallan es que su respuesta le falta una constante o no dividieron por una constante. Entonces ahí es en lo único que va a diferir la respuesta de ustedes. Entonces en este tuve que dividir dentro de 30 porque tengo que la derivada de esto es 30 por w al cuadrado y aquí solo tengo w al cuadrado. Entonces tengo que dividir dentro de 30. Ahora, mucho cuidado, porque esta regla de la sustitución uno empieza a emocionarse y ya uno quiere usarla en todos los problemas. Entonces, en algunos casos no se puede utilizar sustitución. Vamos a poner ese problema del libro, de la página 34. 4 por x al cuadrado más 1 por d al cuadrado por dx. Entonces, digamos, aquí uno ya se empieza a emocionar. Entonces uno dice, esta es mi u y entonces mi integral es 4 por x al cuadrado más 1 al cubo dividido 3. Y tal vez uno dice, bueno, dividido dentro de 4 o algo así. Y digamos, esto sí va a estar incorrecto. Y ahorita van a ver por qué. Si queremos tratar de usar una sustitución para este problema, proponemos que u es igual a 4 por x al cuadrado más 1. Y luego, digamos, derivo esta función respecto a x. Y aquí sí tengo un problema. ¿Por qué no puedo utilizar aquí la regla de la sustitución? Porque aquí no hay una x. Si el hecho que hay un 8 o no importa, siempre puedo multiplicar o dividir a conveniencia. Entonces el problema es que en este caso esta sustitución no nos sirve. Entonces aquí, digamos, aquí no se puede usar la sustitución. Pero por lo menos esto no quiere decir de que no puedo integrar esta función. Esta sí la puedo integrar, pero lo que pasa es que la tengo que integrar a la antigua. Entonces, desarrolle e integre cada término. Entonces, un poco aburrido, pero eso solo les estoy poniendo para que tengan cuidado, porque si en algún momento no van a poder usar la regla de la sustitución. Entonces,
Para desarrollar este producto notable, estos dos los elevo al cuadrado. 16 por x a la cuarta más 1. Y luego los términos de en medio los multiplico entre sí y los multiplico por 2. 8 por x al cuadrado. Entonces, digamos, nos queda un poco aburrido, pero es lo que es. Entonces, integro cada uno de estos términos. 16 dividido 5 por x a la 5 más 8 tercios por x al cubo más x y más c. Entonces, si solo tengamos presente que sí nos puede quedar en algún momento problemas con a ver si tenemos que hacer toda el álgebra. Entonces, aquí la única situación donde podríamos utilizar sustitución es si tengo x. Si aquí tuviera un x al cubo, tampoco se puede usar sustitución. Tendríamos que expandir, multiplicar por x al cubo y ya luego integrar cada uno de esos términos. Entonces, mucho cuidado. Entonces, ahorita vamos a ver que en realidad esta regla de la sustitución no solo se aplica para este tipo de funciones, sino que en realidad la regla de la sustitución se puede utilizar para las otras funciones con derivadas conocidas. Entonces, digamos, ahí te estaba omitiendo a un montón de funciones como seno y coseno. Entonces ya podemos trabajar con funciones trigonométricas, con tangentes, con la función exponencial, con los logaritmos. Pero lo que vamos a ver ahora es que vamos a trabajar ya con la verdadera regla de la sustitución. Yo creo que así es prácticamente como empieza el libro de Stewart, pero lo que pasa es que distinguir esta regla de la sustitución cuesta un poco. Entonces la idea es que quiero integrar acá f de g de x por g' de x por dx. Entonces, como van a ver, la regla de la sustitución no les dice cómo integrar una función, pero sí cómo reescribirla para que se pueda ver cuál es la integral que tengo que resolver. Entonces la idea, vieron, es la misma estructura que con nuestra potencia, pero ahora digo, bueno, u es igual a g de x y mi de u es igual a g' de x por dx. Entonces la gracia de la regla de la sustitución les permite reescribir esta integral en términos de la variable u y ya luego, digamos, esperan que cuando lleguen a este punto, este f de u, uno puede encontrarle la antiderivada sin ningún problema. Y ya después uno reemplaza u por g de x. Entonces ahorita van a ver que ya vamos a tener ejercicios más interesantes. Entonces aquí, digamos, la clave de la regla de la sustitución es encuentre la u adecuada. Como pueden ver, esto parece como que una regla de la cadena en reversa, porque es como que estuviera derivando esta función f mayúscula de g de x. Si la derivo me queda f de g de x por la derivada de g de x, que es g' de x. Entonces muchas veces esta se conoce como la regla de la cadena en reversa. Entonces esto hace el tema de integración un poco más difícil que el de derivación, porque el de derivación uno solo va derivando y derivando, mientras que aquí uno tiene que hacer una deducción. Entonces hay veces que la deducción de la sustitución adecuada cuesta un poco. Entonces solo para tener aquí una... Bueno, aquí voy a escribir el problema y les voy a dejar ahí un tiempo para que lo pongan a ver, porque ahora este sí está mucho más interesante. Y peor, un problema como este, en algún momento puede que alguien se anime a hacerlo con fracciones parciales.
Entonces, ¿qué sucede ahorita? Tenemos, esto yo creo que está en la página 33, sí, página 33. Entonces, ¿vieron qué problema tengo ahorita? Que ahora ya no está muy claro cuál es mi u. Entonces, digamos, puedo trabajar con esto o puedo trabajar con el denominador. Entonces, obviamente, no vamos a hacer así un problema como lo estoy haciendo ahorita. Entonces, la idea es que, ¿qué sucede si quiero trabajar con el numerador? La derivada del numerador es 4 más 24 por x por du. Entonces, luego me pongo a ver si hay algo que sea igual a 4 más 24 por x en alguna parte de esta integral. Y desafortunadamente no. Entonces aquí no puedo hacer nada. Entonces esto no sirve. Podríamos tener también, digamos, 1 más 6 por x, ahí todavía estaríamos bien. Entonces esto no me sirve de nada. Entonces, y aparte, digamos, el denominador sigue sin estar expresado en términos de la nueva variable de sustitución. Entonces luego nos vamos con este. La derivada de todo esto es igual a 1 más 2 por x más 6 por x al cuadrado por dx. Entonces, no tenemos exactamente esto, pero ¿vieron qué sucede? 2 dividido 1, 2. 4 de x dividido 2x, 2. 12x al cuadrado dividido 6x al cuadrado, nos queda 2. Entonces aquí lo único difícil de este problema es que tenemos que multiplicar por 2. Ah, entonces esta es la sustitución mágica. U es esto. Y bueno, y no mi du, sino 2 veces mi du es todo el numerador. Entonces ya de esta forma, esta integral que se miraba bien complicada, se vuelve la integral de 2 por du dividido u. Y la integral del 1 partido x es el logaritmo. Ahora, pueden tomarse más tiempo para analizar todo esto. Esto en realidad, digamos, no puede que les tome un poco más de tiempo, no importa. Pero pueden ver, digamos, la clave de acá. Escoger la sustitución, la función a sustituir adecuada. Y ya luego, digamos, de último solo escriben 2 por el logaritmo del valor absoluto de todos esos términos de x. X más x al cuadrado más 2 por x al cubo más una constante c. ¿Te vieron qué bonito problema? Pero aquí ya pueden ver, digamos, de que para integrar también en algún momento van a tener que utilizar sus reglas de derivación. Y aquí otra vez, bueno, este problema es mucho más fácil, pero igual, digamos, pueden ver cómo empiezan a cambiar los problemas poco a poco. Entonces, ¿qué sucede ahora con este? Puedo utilizar como u la función exponencial, pero la derivada de la función exponencial no me queda la misma función exponencial, entonces como que no ayuda mucho. Entonces muchas veces lo que van a ver en estos problemas es que tienen que ver, bueno, si tengo un x a la 7, posiblemente en alguna parte de esta función hay un x a la 8. Entonces lo que uno hace, la derivada de x a la 8 es un 8 por x a la 7. Entonces el u les puede aparecer en el denominador, en una potencia, les puede aparecer prácticamente en cualquier parte de una función compuesta. Entonces derivo x a la 8, la derivada de x a la 8 es x a la 8 por x a la 7 por dx. Entonces, ¿cómo me queda ahorita mi sustitución? Y ahorita lo pueden hacer de la forma que a ustedes les parezca más cómoda. E a la u por du. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Divido por 8 o multiplico por 8 la nueva integral? Multiplico.
Ah, Divide. sí, yo creo que es más por divide. Van a ver, ¿y por qué es divide? Dx es igual a du dividido 8 por x a la 7. Entonces, cuando reemplace este dx por este otro, du dividido 8x a la 7, se van los x a la 7 y nos queda el 1 partido 8. Pueden ver que dividen, porque aquí nos falta un 8. Si tuviera aquí 64 por x a la 7, con 64 por x a la 7 sí hay que multiplicar por 8. Entonces integro, bueno, le agrego mi constante de integración. Este paso de acá lo voy a borrar, pero es que en realidad no lo necesitamos. Si lo quieren utilizar, nítido. Y ya luego reemplazo u por x a la 8. ¿Y porque esta es la respuesta? Si derivo esto, me queda la función exponencial por la derivada del exponente, que es 8 por x a la 7. Y el 8 del numerador se cancela con el 8 del denominador. Entonces, solo para completar la idea, yo creo que fue Daniel quien habló. Sí, pongámoslo así. Este es bastante parecido al A. Pero digamos en este, entonces lo que pasa es que uno vuelve a utilizar la misma sustitución. Pero ahora mi derivada es 8 por x a la 7 por dx. Y aquí, como pueden ver, tengo 64 por x a la 7. Entonces aquí sí necesito multiplicar por 8. Ahí sí, 64 dividido 8 es 8. Esto dividido 1 dividido 8 nos queda un octavo. Y ya de último tengo 8 e a la x a la 7 más c. Entonces vieron, interesante. Puse estos dos problemas solo para que tengan presente de que lo crítico de acá va a ser si divido o multiplico por una constante. Ya cuando adquieren práctica, bueno, incluso, por ejemplo, ahorita en el curso de ecuaciones diferenciales, cuando estamos lidiando con estas integrales, ya a los estudiantes les permito pasar de aquí para acá. Pero es que ya cuando uno adquiere suficiente práctica con esta regla, uno ya sabe cuál va a ser la integral y ya la sustitución uno solo la visualiza uno de manera mental. Entonces, hoy les puedo integrar finalmente funciones como cotangente y funciones como tangente. Este es otro problema curioso porque ahorita me dirían, pero es que aquí no hay ni una f ni ninguna g, aquí solo hay una función. Sí, inicialmente hay una función, pero ¿qué sucede si escribo cotangente como seno de x dividido coseno de x? Ahora, ¿cuál se les ocurre aquí tener como la u y cuál como? No es al revés, no es coseno dividido seno. Sí, gracias, es coseno dividido seno. Seno dividido coseno es tangente. Ok. Qué bien que viste eso, sí, porque me hubiera quedado algo que nada que ver. El coseno como 1. Bueno, que no está del todo mal. U es igual a coseno. Pero ¿qué sucede con du? Du es seno de x por dx, sí. Y aquí tengo el seno, pero hay que ver en dónde está seno. Seno está en el denominador y aquí lo tendría que tener en el numerador. Entonces aquí no nos va a funcionar mucho, nos queda casi. Pero lo que vamos a ver acá es que dx sería du partido seno de x. Entonces cuando reemplace esto me va a quedar du dividido seno de x. Y estos senos, en vez de cancelar, se van a multiplicar y se va a volver algo como seno al cuadrado de x. Entonces si esta sustitución la sigo al pie de la letra, me va a quedar algo como esto. Y esto no es necesario que lo escriban.
Pero digamos, muchas veces es preferible que ponga aquí se les dé unos pasos en falso para que en algún momento sepan que si están haciendo un problema y se topan algo tan feo como esto, posiblemente utilizaron la sustitución incorrecta. Entonces, digamos, la gracia es que coseno lo tengo en el numerador, entonces posiblemente la derivada va a ser coseno de x por dx. Entonces, una mejor sustitución es u es igual a seno de x. La derivada de seno de x es de u coseno de x por dx. Y aquí lo tenemos exactamente el coseno de x en el numerador. Coseno de x por dx dividido seno de x. Entonces aquí tengo u y aquí tengo du. Entonces esto es igual a du partido u. Integro esta como un logaritmo. Van a ver que una de las reglas más comunes para hacer estos problemas de sustitución va a ser con el logaritmo. Son problemas muy populares. Y luego uno reemplaza u por seno de x. Y bueno, aquí se me olvidó la constante de integración, pero pongámosla ahí. Ustedes vieron qué interesante, la derivada de cotangente es logaritmo de seno de x. ¿Y por qué es esto? La derivada del logaritmo de seno es 1 partido seno por la derivada de seno, que es coseno. Ah, coseno dividido seno es igual a cotangente. Y así como vieron que con cotangente, con tangente nos va a quedar bastante similar la integración. Solo que aquí sí es seno de x dividido coseno de x. Y aquí solo tengo un error. La derivada de coseno es menos seno, pero eso no nos está afectando mucho. Entonces, digamos, aquí con tangente hacemos la misma estrategia. Seno dividido coseno. Pero ahora vieron, seno está en el numerador, entonces lo que sí nos conviene acá es que u sea igual a coseno de x y la derivada es menos seno de x. Entonces aquí voy a tener menos de u partido u. Lo estoy haciendo un poco rápido, pero es que es prácticamente lo mismo que el caso de cotangente, solo que aquí u es coseno, en cotangente u es igual a seno. Menos logaritmo de u más la constante de integración, y ya de último pongo menos logaritmo de coseno de x más c. Entonces aquí nos queda un signo negativo, desafortunadamente. Hay algunas personas que para no tener el signo negativo reescriben esto como logaritmo de secante de x más c. Esa puede ser otra respuesta válida para la integral de tangente. Entonces, hagamos este. Y luego creo que vamos a hacer un problema E. Y ese sí va a ser el problema más complicado del día de hoy. Aquí de por sí tenemos algo que se mira bien feo. Tenemos secante, tenemos logaritmo, tenemos 1 partido x y bueno, y esa función al cuadrado. Ahorita, ¿cuál creen que sería ahí la mejor u? ¿1 partido x, logaritmo o secante? La derivada de secante es secante por tangente, entonces ahí no miro algo como eso, entonces esta se va. 1 partido de x. ¿Cuál es la derivada de 1 partido x? Logaritmo de... Creo que lo estás pensando al revés. La derivada de 1 partido x es la derivada de x a la menos 1. Entonces esto es igual a menos x a la menos 2. Entonces esto nos conviene si tuviera acá un 1 partido x al cuadrado. Pero estás bien con la idea del logaritmo. Lo único es que la derivada del logaritmo es el 1 partido x. No la derivada de 1 partido x es logaritmo. Entonces aquí solo voy a hacer unas aclaraciones. Porque como esas dos están muy relacionadas, la derivada del logaritmo de x es
1 partido x. Pero la integral de 1 partido x es igual al logaritmo. Ahora ya, digamos, la derivada de 1 partido x es otra función potencia menos 1 dividido x al cuadrado. Pero qué bien que les pedí que un poco que trataran de que me dieran ideas. Entonces aquí la magia es el logaritmo de x, porque la derivada del logaritmo de x es 1 partido x por dx. Y para ese problema lo tenemos justo de esa forma, lo tenemos alineado. Entonces pueden ver que ahora con la regla de la sustitución la cantidad de problemas de integrales que podemos hacer se vuelve bastante vasta, y lo que me gusta es que es casi que como un rompecabezas. Y con este integral no nos tenemos que asustar. ¿Cuál función tiene como derivada secante al cuadrado? Seno, coseno, tangente, secante. Es el tangente, la derivada de tangente es secante al cuadrado. Y ya solo nos reemplaza u por logaritmo de x. Muchas de estas funciones no tienen aplicaciones prácticas, pero lo bonito de este tema de integración es que uno puede hacer estos ejercicios que parecen más rompecabezas que ejercicios prácticos. Entonces aquí sí tengo uno bien feo. Este sí es el más feo del día de hoy. Ahorita van a ver por qué. Y este casi que se puede resolver con dos sustituciones. Hay algunas personas que tal vez solo van a ver una sustitución. Entonces tengo x al cubo por x a la cuarta más 3 al cuadrado. Y este mismo término lo tengo aquí adentro del seno. Vamos a poner aquí corchetes. Ahora, generalmente en estos problemas uno empieza a ver que la trampa es la que uno propone generalmente como sustitución, es la función más interna dentro de la composición. Entonces, digamos, aquí hay varios candidatos. Seno, no miro ningún coseno, entonces me olvido de eso. X a la cuarta más 3 es una buena opción, no es del todo mala. Porque la derivada de x a la cuarta más 3 la tengo prácticamente aquí. Pero lo que pasa es que tendría un u al cuadrado y un u al cuadrado. Entonces todavía como que... no, ya vi que aquí solo hay un pequeño error. Esto es un cubo. Si lo pongo al cuadrado, se puede integrar todavía esa función, pero es con una regla de integración que todavía no hemos visto. Entonces aquí sí necesito ese cubo. Entonces, digamos, algunos pueden decir, yo creo que va a tener usted un seno de u al cubo, u al cuadrado por du, lo cual está bien, pero aquí tendríamos que realizar una segunda sustitución. Entonces, otra cosa que pueden hacer es decir, miremos aquí es igual la derivada de toda esa gran expresión grande que está adentro del seno. Lo que pasa es que aquí sí tengo que usar una doble regla de la cadena. Entonces derivo esta función, primero derivo el 3. 3 por x a la cuarta más 3 al cuadrado por la derivada de lo de adentro. 4 por x al cubo por dx. Entonces vieron, lo que tenemos aquí no es exactamente el de u, pero le falta poco, o sea, solo tengo que multiplicar o dividir por una constante. Entonces lo que va a pasar en este caso es que tal vez si la escribimos de esta forma se mira un poco más fácil. X a la cuarta más 3 al cubo, x a la cuarta más 3 al cuadrado, x al cubo por dx. Entonces aquí estamos bastante cerca.
Solo tengo que dividir dentro de 12 y ya tengo exactamente todos esos términos. Entonces ya, digamos, utilizando esta sustitución me queda 1 partido 12 por la integral de seno de u por du. Y aquí, digamos, la integral de seno solo es, yo creo que es menos coseno, sí, menos coseno. Y ya solo reemplazo u por esa gran función. Entonces aquí la sustitución se puso un poco más elaborada, pero igual, digamos, sigue siendo la misma idea. La derivada de acá la tengo, por lo único que no coincide es por una constante, pero siempre puedo ajustar por una constante. Entonces, no sé si tienen una pregunta de este problema. Podemos utilizar también dos sustituciones. Eso, digamos, también está bien. Lo único es que el problema se vuelve más tortuoso. Entonces, digamos, como les decía ahorita, con la regla de la sustitución, y aquí sí tenemos que tener cuidado. La nueva integral se tiene que expresar solo en términos de la nueva variable. Ahorita van a ver qué me refiero con esto. Y es aquí, como pueden ver, ya los ejercicios se ponen más interesantes. Y muchos de estos problemas hay veces que otras personas prefieren resolverlos con otras reglas, técnicas de integración. Entonces, digamos, ahí ya tenemos este problema. 28 por x, x más 3 a la 1/3 de x. Y se mira bastante inocente. Pero algo que no vamos a poder hacer de entrada, esto no se puede expandir. Si fuera un x más 3 al cubo, todavía uno se anima para expandir. Entonces, ya como estamos acostumbrados a escoger la u como la función más complicada o la que está adentro de la composición, uno propone que u es igual a x más 3. Y luego du en este caso es igual a dx. Entonces ya cuando hago todo esto, 28 por x más 3 a la 1/3 por dx, todo esto lo sustituyo a 28 por x por u a la 1/3 por du, y bueno, se me olvidó aquí la integral. Y aquí tengo un problema. Aquí la sustitución está incompleta. Entonces el problema es que por el momento no podría integrar esta función respecto a u. Pero aquí hay otro paso que tenemos que hacer. Si u es igual a x más 3, de esta misma ecuación puedo resolver para x. X es igual a u menos 3. Entonces hay algunos problemas de sustitución donde no solo basta encontrar u de u, sino en algún momento, porque tenemos ahí unas funciones en términos de x de más, uno tiene que expresar también x en términos de u. Entonces esto sí se hace un poco inusuales estos problemas, y estos problemas son unos de los más molestos que hay. Porque uno dice 28 por u a la menos 3 por u a la 1/3.
Y lo que continúa siendo molesto este problema es que uno dice, bueno, pero aquí ¿qué tanto gané? Antes no podía expandir el x más 3 a la 1/3. Pero ahora esto sí lo puedo expandir y esta u y este menos 3 lo puedo multiplicar por 1/3. Entonces tengo que esto es igual a la integral de 28 por u. Y u por 1/3 nos queda u a la 4/3. Menos, dejemos este como 28 por 3. Es 84, pero dejémoslo como 28 por 3. Por u a la 1/3. Entonces esto ya es una gran ventaja porque antes no podía integrar esta función de ninguna forma, pero al realizar esta sustitución ya pude integrar. No entendí nada. Ah, lo que pasa es que ¿qué hice ahorita? No me basta solo esto, sino que ahora también tengo que reemplazar la x en términos de u. ¿Por qué menos 3? Ah, porque aquí es igual u es igual a x más 3. Entonces esto quiere decir que u menos 3 es igual a x. Entonces esta de aquí viene de esta, pero escribiéndola de otra forma. Entonces, Una pregunta, ¿y el 28u4 u a la 4 entre 3? ¿Por qué está así? porque viste, tengo que multiplicar u por u a la 1/3. Entonces estas dos potencias se suman. Y luego ¿por qué ¿por qué lo puse así? No quise multiplicar 28 por 3. Pero pueden poner aquí 84. Entonces vieron, ahorita ni siquiera hemos integrado. Ahorita usamos una sustitución. También la x la expresamos en términos de u. Simplificamos la integral. Y ya hasta ahorita podemos integrar, ¿sí? Entonces ahorita ya puedo decir que esta es la integral de 28 u a la 7/3 por 3/7 menos 28 por 3 u a la 4/3 por 3/4. Y aquí puse ese 28 para no tener respuestas en términos de fracciones. Y bueno, y mi constante de integración. Entonces, digamos, esto lo puedo dejar así, pero pueden darse cuenta que 28 dividido 7 es 4, 4 por 3 es 12. U es igual a x más 3. Entonces aquí ya terminé. 28 dividido 4 es 7, 21, 63. Y luego esta u la reemplazo por x más 3. Estos son uno de los problemas más feos que pueden tener acá. Entonces finalmente ya lleva la respuesta de que la integral de esta función es todo esto. Lo que hace más triste este problema es que si uno quiere verificar que esta es la respuesta, derivar esto les va a tomar un poco más de tiempo, tienen que simplificar la expresión y luego al final llegan a este 28 por x más 3 a la 1/3. Entonces este es un problema inocente, pero que en cierta forma es más complicado que otro de los problemas que hemos trabajado el día de hoy. No, Cristian. ¿Sí? Entonces ese 28 se multiplica con el u menos 3 y después se multiplica con el u 1/3. Sí. ¿Aló? Sí, aquí es como que tuvieras 28u menos 84, entonces ese 28u menos 84 se multiplica por u a la 1/3. Y por eso es que tengo estas potencias tan raras. Entonces, este sí es un problema un poco respetable. En algún momento vamos a ver de que esta misma integral se integra más fácil con integración por partes. Pero ya después de que miremos la regla de la sustitución vamos a ver esta regla de integración por partes. Y eso les va a gustar mucho más, porque nos aprovechamos del hecho que la derivada de 28 por x es igual a 28 y la integral de x más 3 a la 1/3 es x más 3 a la 4/3
por 3/4. Pero todavía no vamos a ver esa regla de integración. Entonces, digamos, ahí está ya, como van a ver, este laboratorio de... No, corrección, todavía estos problemas no los van a ver en el laboratorio de mañana. Yo creo que para que puedan practicar esto el fin de semana se les va a mandar una hoja de ejercicios y estos ejercicios no los van a ver sino hasta el otro miércoles. Entonces ahorita va a haber un pequeño rezago con este tema, pero van a ver que ese laboratorio sí va a ser el interesante. Yo creo que incluso vamos a hacer algo, porque este sí lo amerita. Para el laboratorio 3, yo creo que ese se les va a enviar el fin de semana. Y ahí, digamos, se les van a poner 10 problemas de integración con sustitución. Y entonces lo que hacemos es que ese lo entregan hasta el otro miércoles. No sé qué miércoles sería ese, yo creo que es miércoles 30 o 31. Entonces este sí, digamos, se los vamos a dar con anticipación. El laboratorio de mañana va a ser relativamente sencillo. Problemas de desplazamiento, distancia, el teorema fundamental del cálculo. Pero este sí... Miércoles 3 de febrero. Gracias, Carlos, excelente. Yo ahí sí que estoy completamente perdido con las fechas. Debería saberlo porque el 2 de febrero es el cumpleaños de mi hermana, pero ahí nítido. Gracias, Carlos. Entonces, vamos a continuar haciendo aquí unos cuantos problemas más, pero con integrales definidas. Entonces, ese sí, espérenlo. Entonces, ¿qué sucede acá con la regla de la sustitución para integrales definidas? Digamos, lo que vamos a hacer acá es que vamos a evaluar. Aquí solo voy a poner de que hay que cambiar tanto el integrando como los límites de integración. Yo creo que voy a poner un problema más bonito que el que está en el libro. Entonces, digamos, aquí lo que quiero hacer es que quiero encontrar la integral de... Estoy pensando en algo... ya sé. Sí, ese está bonito así. Y yo creo que voy a poner acá un 4. Entonces quiero que integren esto. Y lo vamos a integrar de logaritmo de 2 a logaritmo de 8. Entonces este está un poco raro, pero van a ver que este se puede hacer sin ningún problema, sin calculadora. Este logaritmo de 8 está un poco grande. Dejémoslo mejor como logaritmo de 3. Estos solo son detalles. Entonces ahora tenemos un problema un poco diferente, porque la idea es que nosotros decimos, tengo que integrar este a la x más 1 al cubo, y afortunadamente la derivada de a la x más 1, que es c a la x, la tengo acá. Entonces aquí van a ver que con este problema, por lo menos con la sustitución, no vamos a tener ninguna dificultad. Entonces, digamos, lo que diríamos es que la nueva integral es logaritmo de 2 por logaritmo de 3, 4 por u al cubo por du. Y esto no está del todo incorrecto, o sea, digamos, esto está bien y todo, pero aquí sucede algo. Como estoy diciendo que u es igual a e a la x más 1, entonces ahora la integral está en términos de u, pero entonces los límites de integración
van a pasar del logaritmo de 2 al valor que tenga esta función u en el logaritmo de 2. Y lo mismo con el logaritmo de 3. Entonces ahorita sí voy a tener que también cambiar los límites de integración. Entonces lo que sucede ahora es que tengo que encontrar cuánto vale u del logaritmo de 3. Entonces u del logaritmo de 3 es e a la logaritmo de 3 más 1. Y esto parece que es una expresión que no podemos calcular, pero sí, porque e y logaritmo se cancelan, entonces nos queda 4. Entonces pasamos del logaritmo de 3 a 4, pero es porque la función u depende de x y aquí estos límites de integración están en términos de x. Ahora, las buenas noticias que les traigo a algunos, si no quieren cambiar límites de integración, hay otra forma de hacer este problema. E a la logaritmo de 2 más 1. Entonces esto es igual a 2 más 1 más 3. Entonces vieron, se cambió todo esto por u al cubo. Esto es mi nuevo de u y ahora tengo nuevos límites de integración. Entonces, ¿qué me tiene de ventajoso esto? Que ya solo encuentro la integral de u al cubo. 4 por u al cubo es u a la cuarta. Y luego, digamos, ya no escribo la constante de integración porque es una integral definida. Y bueno, la respuesta la voy a dejar así. 4 a la cuarta menos 3 a la cuarta. Entonces, esta es una forma como pueden resolver la integral definida. Otra, si no les gusta cambiar los límites de integración, lo que pueden hacer es, primero, encuentran la integral definida, la integral indefinida, y luego evalúan en los extremos. Entonces algo que pueden venir es decir, bueno, voy a hacer primero la integral de 4 por e a la x más 1 al cubo por e a la x por dx. Utilizamos la misma sustitución. Entonces nos queda 4 por u al cubo por du. Y luego encuentran que esta integral es u a la cuarta más c, e a la x más 1 a la cuarta más c. Entonces, ¿qué hacen ahora para la integral definida? No copiamos todos los pasos, sino que lo único que hacemos es que agarro este resultado, lo evalúo primero en el límite superior, e a la logaritmo de 3 más 1 a la cuarta menos e a la logaritmo de 2 más 1 a la cuarta. 3 más 1 a la cuarta, 3 más 1, 4, 4 a la 4, menos 3 a la 4. Si quiero que en algún momento utilicen la calculadora para evaluar esto, ahí sí pueden usar la calculadora. Entonces, digamos, ¿de qué forma les gusta más evaluar estas integrales definidas que requieren el paso de la sustitución? ¿Hacerla indefinida y luego evaluar en los extremos o hacer todo de un solo? La ventaja de hacer todo de un solo es que pueden ver de que ya cuando integro esta función, como los límites ya están cambiados, ya no tengo que regresar a la variable x. Entonces, solo tengamos cuidado con esto. Entonces, yo, digamos, como voy a hacer los problemas, es que voy a cambiar los límites y voy a ver si puedo convencer, aunque sea una persona, que lo haga así. Pero si no, lo pueden hacer de esta forma. Es un poco más largo, pero muchas personas sienten más seguro este camino. Regla de la sustitución para integrales definidas. Entonces seguimos con esta regla de la sustitución. Quiero integrar de a a b f de g de x por g' de x.
Ahora, algo que pueden ver acá es que muchas de estas reglas, aunque uno tenga la fórmula, si uno no tiene la práctica o la visualización de estos ejercicios, les va a costar hacer un problema de integración solo con ver la fórmula. Entonces, ¿qué sucede si estoy evaluando una integral definida? Me queda ahora la integral de g de a g de b, f de u por du. Entonces ahorita solo vamos a hacer 2 ejercicios más de estos. Van a ser sencillos, pero ahora la única diferencia es que vamos a estar evaluando integrales definidas. Solo Cristian creo que Solo no sé si le va a dar tiempo, Cristian, que ya nos va a sacar de Zoom. Vemos 5 minutos más. Bueno, 5 minutos. Entonces solo hagamos un ejercicio interesante aquí con seno inverso. Entonces solo hagamos uno más. Igual yo creo que ahorita ya nos van a aceptar 2 ejercicios más. Los que vieron ahora sí está pesado esto. Y por eso es que aquí sí quiero que el fin de semana estén pensando con esas integrales. Y es que este sí lo quiero hacer. Este es una belleza de problema. Y lo que más me gusta es la respuesta. 8 dividido pi por seno inverso de t dividido esa raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado por dt. Y este está horrible porque uno dice, ¿cuál es mi u? Y aquí hay muchas opciones. Estas dos como que no me van a servir mucho porque las derivadas de estas funciones siguen siendo unas raíces cuadradas por menos 2 por t. Y aquí no miro un menos 2 por t en esta integral. Seno inverso parece horrible, pero ¿qué ventaja tiene seno inverso? ¿Cuál es la derivada de seno inverso? Es 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado. Entonces este problema que se mira horrible se hizo con la finalidad de que uno todavía no descuide estas derivadas. Como van a ver, ¿sí? Esto va a ser clave a la hora de, ¿cómo se llama? De ver una técnica de integración con donde hay que integrar estas funciones raíces que tienen términos cuadráticos. Entonces lo bonito es que ya uno dice, bueno, ¿cuánto vale u de 1? Seno inverso de 1. Este es pi medios, ¿por qué? Seno de pi medios es igual a 1. Y u de 0 es seno inverso de 0. Este es igual a 0. Seno de 0 es 0. Entonces lo maravilloso de este problema yo creo que este lo voy a poner así, ¿ve? Es que aquí tengo u, aquí tengo du. Entonces ya mi nueva integral va de 0 a pi medios 8 dividido pi por u por du. ¿Vieron qué integral más fácil esta? Entonces integro u, que es 8 dividido pi, por u al cuadrado dividido 2, y la integral de 8 a pi medios. Ya solo para que tengan la respuesta tengo que encontrar pi medios al cuadrado. Esto es igual a pi cuartos. 8 por pi por 1 medio por pi al cuadrado dividido 4. Y lo bonito de acá es que van a ver de que 8 dividido 8 es 1, pi al cuadrado dividido pi es simplemente pi. Entonces lo bonito de este problema es que este integral que se mira bien intimidante, su respuesta es igual
al número irracional pi. Entonces, aquí solo les robé unos minutos. Sí quería terminar con este problema bien interesante. Obviamente este es para que lo vuelvan a ver y lo intenten hacer, porque ahí hay un montón de... José. Sí, a José generalmente le pasa esto. Ahorita sí, esos problemas que se les va a mandar el fin de semana les van a ayudar un montón. Entonces, digamos, aquí para resumir toda la clase de hoy, la gracia es que cuando miren integrales tan complicadas así, tienen que identificar una función y luego la derivada de la función en alguna otra parte de la integral. Entonces la gracia en este problema fue seno inverso. La derivada de seno inverso es 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado.